El 718 Cayman 2025 representa la carta de despedida del motor Boxer naturalmente aspirado y turbocargado en el coupé, el motor central de Porsche. Representa 70 años de experiencia, habiendo conseguido un vehículo con balance perfecto, dinámica excepcional y la confiabilidad de los productos modernos. Y todo esto antes de ser relevado por tecnología eléctrica. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Porsche 718 Cayman GTS 4.0 2025. Vamos a verlo. El primer Porsche con motor central fue el Spyder 550 de 1953. Ese se fabricó hasta 1956. Luego, en 1963 apareció el 904 Carrera GTS. Estos fueron los primeros Porsche con motor central que inspiraron la filosofía de un balance perfecto. En 1996 apareció el Boxer 986. Este revivió la configuración con motor central y muchos piensan que le salvó la vida a Porsche en una época de crisis. Después, en 2006 apareció el Cayman, el 987. Este coupé añadió rigidez y precisión extra al concepto del Boxer. Luego en 2013 apareció el Cayman 981 con un diseño un poco más musculoso y con este debutó el Porsche Torque Vectoring. En 2016 apareció el Cayman 982, ya conocido como 718, adoptando el nombre del histórico 918 RSK de Le Mans y cambió a un Boxer turbo de 4 cilindros. Luego entre 2020 y 2022 aparecieron las versiones con el motor Boxer de 6 cilindros, el GTS 4.0, el GT4 y el GT4 RS. Este último producía hasta 493 caballos. Y ahora 2025, este es el último año en que se fabricará el 718 Cayman con motor a combustión, que va a ser reemplazado por la tecnología eléctrica. Ya es oficial. Tasio me ha pedido que quiere acompañarme a probar este carro. Aparentemente le ha gustado mucho. Tasio, ¿este es el primer Porsche en que te subes? El segundo, creo. Segundo, ok. No me acuerdo cuál fue el primero que te subiste. En Pebble Beach. Pero eras un bebé en esa época. Este se llama el 718. Porsche es medio loco con las numeraciones, con los nombres de sus carros. Es difícil seguirle la pista. A mí me cuesta. La gente que sabe mucho de Porsche se lo sabe de memoria. Yo no tanto. Pero esta plataforma la comparte con otro. Se llama el Boxster. Estos carros tienen un motor central. Es decir, tenemos el motor literalmente aquí, en el oído. A diferencia del 911, que es un poco más grande, que ahora lo vimos, ¿te acuerdas? Que tiene el motor atrás, totalmente atrás. Entonces, una de las grandes ventajas de este carro es eso. Porque beneficia tener un motor al centro, ¿cierto? Porque tienes la masa, uno de los elementos más pesados del carro, entre los ejes. Está centrado. Y otra cosa, ¿cuáles son los otros elementos que son muy pesados en un carro? Además del motor. Las personas. Las personas. Toda esa masa está entre los ejes. Entonces, ya desde el principio, este carro maniobra muy bien. Y Tasio me preguntó hace un rato que por qué me gusta. Eso que acabamos de conversar, la distribución de peso, es uno de los factores que más me gusta, porque yo me considero una persona que me gusta mucho manejar, mucho. En viajes cortos, en viajes largos, a mí siempre me ha gustado manejar, porque de alguna manera me siento uno solo con la máquina. Y es algo que normalmente me escucho hablar en los videos que hago y siempre hablo de la transmisión de sensaciones a través del volante, a través del asiento, a través de los pedales. Todos esos lugares donde tú tocas el carro y estás manejando, el carro te está hablando a través de sensación. Y a través de los carros modernos hemos perdido un poco de esa comunicación, porque por ejemplo, el sistema de dirección hidráulico, que ya no se usa mucho, se comunicaba bastante bien. Los hidráulicos ahora se está utilizando más eléctricos. Entonces no tienes el líquido que transfiere esas sensaciones. Ahora la electricidad ya no te transfiere nada. Tratan de crear unos movimientos, unas vibraciones para darte una idea, pero no es tan puro. Entonces este carro es uno de esos pocos carros que retiene sensaciones crudas. A personas como a mí, que nos gusta manejar, nos encanta. El sonido, por ejemplo, este sonido no está viniendo a nuestros oídos a través de los altavoces. Muchos de los carros lo están haciendo hoy en día. Transfieren todo eso. No, este es como viene, como fue diseñado, es lo que recibe. Y otra cosa, la transmisión manual. Cada vez vemos menos de esas transmisiones, ¿cierto? Y a mí me parece importante. Por eso le compré el Miata Luca con una transmisión manual. Porque es algo que me parece importante aprender. Y no solo para poder operar la máquina si es que es necesario. Pero creo que es importante estar con mayor comunicación con el carro. Ancho total, 78.5 pulgadas, 2 metros. Altura, 50.2 pulgadas, 1.3 metros. Distancia con el piso,
3.6 pulgadas, 9 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, vemos solo un dispositivo aquí y eso está directamente relacionado con el sistema de cruise control. Nivel 1, muy sencillo, no vemos cámaras de video ni múltiples sensores como hemos visto en otros carros últimamente. Bajando un poco, el capó es más largo de lo que me lo imaginaba. Este lo mantienen completamente limpio, clásico en el estilo de Porsche. Luego tenemos el emblema. El emblema sí es un escudo separado y lo menciono porque en la versión más elevada, en la RS, es simplemente un sticker, fibra de carbono en ese caso. En este caso no, tienen una placa real. Pasando a las esquinas encontramos los guardafangos. Vemos la musculatura definida por volumen y vemos que están destacándolo a través de esta línea. Empieza en la base del pilar A y continúa hacia el frente. Sencillo. Las unidades ópticas traen tecnología LED y proyección. Estas son adaptables, son opcionales. Lo que llama la atención aquí es la forma, porque eso colabora con el flujo de aire. Darle mayor presión sobre el eje delantero, porque obviamente el lift es el peor enemigo en este tipo de vehículos. Otro detalle que vale la pena señalar es que trae sus propios aspersores. Bajando otro poco más tenemos, y es una de las cosas que me gusta mucho aquí en Florida, Miami, es que no es obligatorio tener una chapa al frente. Y miren lo lindo que se ve este carro. El paragolpes del mismo color del vehículo. Bajamos otro poco, tenemos las tomas de aire central. En este caso tiene red, una net. ¿Es metálica? ¿Plástica? No estoy seguro, pero se siente bastante bien. Tenemos a los lados, al centro, otro poco más abajo tenemos el labio bajo. En este caso no es tan alto, tan elevado, tan largo, porque esta no es la versión más deportiva. En ese caso sí tienen uno mucho más largo, pero aquí la función es estabilizar el aire. En cuanto a su espacio de carga, podemos acceder a este a través de un botón dentro de la cabina o a través de otro aquí en la llave. ¿Y qué pensaban? ¿Que yo iba a salir de ahí? No. Mariano me mata si me meto en su carro, pero a Tasio no le puede decir nada. En cuanto al volumen, 5.3 pies cúbicos o 150 litros. Ahora, pensando en los detalles. Primero, es bastante espacio, es bastante útil. Aquí entran por lo menos 2 carry-ons. Si vemos los detalles, clásico en los alemanes. Súper bien organizado todo. Aquí a los lados tenemos estos elementos muy bien escondidos donde tenemos las herramientas. Y tenemos el gancho para jalar, el triángulo de seguridad, mientras que al otro lado, misma distribución donde tenemos el kit para reparar los neumáticos, porque este no tiene rueda de repuesto. Algo por lo que es bastante conocido Porsche es por los accesorios. En este caso, en el carro de Mariano tenemos este bolso para llevar un poquito de aceite por si acaso. Otra cosa que me ha gustado mucho de este carro ha sido esta batea removible. Así no tienes que ensuciar tu Porsche. Puedes lavar esto y no tienes ese problema. Por último, debajo de esta tapa plástica encontramos el reservorio para el líquido de frenos. Encontramos también muy bien disimulado el compresor. La llave es la misma llave que vemos en Porsche hace ya años, por no decir décadas. Tiene la forma de un Porsche, digamos un Panamera. Tenemos la opción de abrir, cerrar pestillos, abrir la cajuela delantera y posterior. No está mal, pero yo creo que ya le falta una actualización. Abrimos y lo primero que vemos, la calidad de materiales en el interior. Buenísimo. Cuero liso, alcántara. La combinación de colores y enchapes obviamente depende de la orden que uno presente, ¿no? Pero en este caso está buenísimo. El contraste de costuras rojas con el gris oscuro se ve muy bien. Además esta fibra de carbono obviamente le queda súper bien. Un diseño bastante particular. No pretendas que entren las botellas grandes acá. Nada. Este carro es para manejar. Un pequeño bolsillo y eso es todo. El sistema de audio que tenemos ahora es el de serie Bose. Sabemos que existe el Burmester con 12 altavoces, 821 watts. Obviamente eso es una opción paga. Aquí al lado derecho encontramos la entrada con el Cayman GTS que se ilumina de noche. Clásico en Porsche, aquí tenemos 2 botones para operar las cajuelas, tanto delantera como posterior. En este caso, esta unidad trae las butacas de fibra de carbono. Son más delgadas. Los cojines no son tan esponjosos como en los otros asientos que ofrecen. Así que si vas a usar este carro a diario, estos no vendrían a ser los ideales, sobre todo si es que vas a estar en el tráfico. Pero si te gusta manejar y estar bien conectado con el carro y no te importa sacrificar un poco de comodidad, estos son los ideales. Me encanta el diseño. Tenemos las letras GTS en el apoyacabezas, fibra de carbono expuesta en algunos lugares estratégicamente. Tenemos los túneles, los pasos para los arneses, en caso quieras llevarlo a la pista y necesites esos. Los ajustes en su mayoría son manuales, menos la altura. Esa la puedes ajustar eléctricamente a través de este switch. Pero como puedes ver, aquí la posición de la butaca la haces manual. Los pedales, aluminio. Qué lindo ver tantos pedales, ¿no? El embrague y el freno están colgados, mientras que el acelerador está pegado al piso. Y tenemos un pedal muerto.
El freno de emergencia lo tenemos aquí al lado. Otra cosa que podemos disfrutar es alcántara en el interior. Más fibra de carbono. Aquí al lado izquierdo tenemos la llave para encender, el interruptor realmente para encender el vehículo, porque la llave la tengo en el bolsillo ahora. Y tenemos la unidad para controlar el sistema de iluminación, que incluye luces neblineras. Los vents de aire acondicionado ovalados. Clásico el diseño en estos. Largo total 173.5 pulgadas, 4.4 metros. Distancia entre ejes 97.4 pulgadas, 2.5 metros. Coeficiente aerodinámico 0.31. Por el lado, empezando por sus esquinas, traen ruedas de 20 pulgadas calzando neumáticos Michelin Pilot Sport 4S. En el eje posterior son 265/35, mientras que en el eje delantero 235/35. En cuanto a su sistema de frenos, de serie trae rotores ventilados y perforados también en las 4 esquinas, mientras que en el eje posterior son de 13 pulgadas o 330 milímetros, mientras que en el eje delantero son de 13.8 pulgadas o 350 milímetros. Los opcionales son los carbonos cerámicos. En cuestión de costos, sobrepasa los $10.000. Un poco más al frente tenemos los túneles de aire laterales grandes, totalmente funcionales, recubiertos por este plástico. Los protege, ya saben, de los escombros para proteger la pintura. Las manijas de las puertas mantienen el color exterior del vehículo. En la versión RS son negros. Los espejos laterales traen la clásica forma ovalada en Porsche. Retienen el color, están instalados directamente en la puerta, debajo del pilar A. El tallo es corto y tiene una apertura en el medio, estabilizando el aire. En cuanto a su diseño, la forma es espectacular, definido a través de la línea de carácter, atraviesa las manijas y se extiende hasta la parte posterior, hasta los guardafangos, los cuales juegan con volúmenes para darle la musculatura, tanto al frente como atrás. Este es un carro con tracción en las ruedas posteriores exclusivamente. Reconocemos esta versión a través del sticker en la parte baja delantera de las puertas, GTS 4.0. Ni el greenhouse, ni ninguna parte de este vehículo está decorado por cromo, tiene detalles oscurecidos. Y si se dan cuenta, el punto más alto de la parábola está por aquí, en el centro del vidrio de las puertas. Eso es para maximizar el espacio dentro de la cabina, así los ocupantes pueden utilizar sus cascos cuando lo lleven a la pista. Entramos y nos encontramos que la altura es bastante baja, ¿no? El piso lo tengo acá. Y eso es obviamente una de las virtudes de este carro. Vemos la integración entre los paneles, bien realizada, bien lograda. Estos alemanes saben lo que hacen. Para encenderlo, aquí al lado derecho. El volante, en esta unidad tenemos fibra de carbono, tanto en la parte superior como en la parte baja, y aquí a los lados tenemos cuero liso. Se siente muy bien. Se ve un volante liviano y obviamente tenemos estas aperturas que le dan una apariencia mucho más ligera. El emblema en el centro y aquí tenemos lo que vendría a ser una especie de manetino, ¿no? Con este controlamos los modos de manejo. Cuando lo encendemos estamos en el modo normal. Si lo giramos una vez a la derecha nos da el modo Sport, otro más Sport Plus y por último individual. Eso lo personalizas a tu gusto. Vamos a dejarlo ahorita en el regular. Para ajustar el volante lo hacemos manualmente. Podemos ajustarlo telescópicamente y verticalmente. El panel de instrumentos dividido en 3 unidades. Al lado izquierdo tenemos el velocímetro que nos marca hasta 200 millas por hora. Al centro el tacómetro con el fondo rojo se ve espectacular, evidentemente, con una pequeña pantalla digital en la parte baja donde nos muestra la velocidad un poco más claro. Y a la derecha tenemos un pequeño panel digital. Lo podemos controlar a través de este rotor. Entonces tenemos diferente información dependiendo qué es lo que necesitas en este momento. Presión de neumáticos, información del viaje, conectividad con el teléfono, sistema de audio, temperaturas, potencia, fuerza G y asistencia para cambios en crono, también si lo llevas a la pista. Pasando al centro, vemos el crono aquí en la parte superior, este reloj analógico clásico, muy lindo. Los vents de aire acondicionado mantienen el mismo estilo que habíamos visto en las esquinas, con esta especie de túneles, ¿no?, superiores que también le dan un aspecto un poco más racing. La pantalla de infoentretenimientos, solo 7 pulgadas. Esto es algo que llama la atención en un mundo, en una realidad donde vemos pantallas de 14, 15, 20 pulgadas. Porsche ha decidido por una pequeñita, porque este carro está enfocado en manejar. El resto es secundario. Tenemos aquí los controles para el sistema de audio, botones. Está relativamente cargado para el sistema también de aire acondicionado. El sistema de entretenimiento tiene Apple CarPlay de serie. Sin embargo, la navegación y otros sistemas son opcionales por los que tienes que pagar. Creo que es bastante clara la forma de operar el sistema de aire acondicionado. Luego tenemos la palanca, 6 marchas, manual.
una pequeña chapa que dice 718. Bajando otro poco tenemos el control para los accesorios, digamos. Aquí tenemos botón para controlar la suspensión, control de tracción. Podemos plegar y desplegar el alerón posterior manualmente. Podemos activar las válvulas para el sistema de escape y el sistema Start-Stop. Tenemos aquí un cenicero y un encendedor. No sé a quién se le ocurre fumar en un carro como este. En fin. El apoyabrazo central es delgado, con alcántara en esta unidad. Podemos abrirlo y el espacio es bastante limitado. Aquí podemos conectar el teléfono para cargarlo o para conectarlo directamente con el sistema. Aquí podemos ver nuevamente los asientos, paneles de las puertas. Otra cosa, fíjate, otro de los accesorios que puedes conseguir es el extintor. Lo puedes ubicar ahí, queda bastante seguro. Quita un poco de espacio a tu pasajero, pero ¿qué importa? Más alcántara, la guantera es bastante amplia. Tenemos un puerto USB del tipo A. Para quienes no están familiarizados con Porsche clásico, los apoyabrazos los tienen bien escondidos aquí, bien disimulados, bien aprovechado el espacio. El espejo tiene marco, no está conectado a una cámara de video. El tapasol es relativamente corto, clásico en este tipo de carros. Tiene su propio sistema de iluminación y espejo, con tecnología LED, por cierto. Podemos plegar. No, no se puede plegar. ¿A ti te ha gustado este carro? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Tienes ¿Cómo se luce? ¿Cómo qué? ¿Cómo se luce? ¿Cómo qué? Se luce. ¿Se lue? No. No How it imp- looks, how it looks. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Esa es la palabra que estaba buscando, cómo luce. Es un carro muy bonito. Y ahora tenemos modos de manejo, ¿no? Ahorita estamos en el modo normal. Podemos ponerlo en el modo Sport. Ahí ya cambia el sonido. El sonido es un poquito más agresivo. Tiene unas válvulas que se abren y cierran. La suspensión se pone un poco más rígida porque este carro tiene suspensión ajustable. La reacción del motor es un poco más rápida. La transmisión, bueno, tenemos transmisión manual, así que la controlamos así. Pero ya de por sí, las transmisiones de Porsche son muy precisas cuando son manuales. Y luego tenemos el modo Sport Plus. Ahí se pone ya al máximo nivel. Aquí ya estamos hablando de menor intervención eléctrica para los controles de tracción, por ejemplo. Pues este carro nos dicen que puede acelerar en 4 segundos de 0 a 60. ¿Escuchas el sonido? Es el sonido, lo llaman un flat six. Pues los pistones no son como una B que van así, ni tampoco como un L que van así. Van opuestos, uno allá o el otro allá. El otro allá, por eso lo llaman flat six, lo llaman boxer. Boxer. El sonido es muy particular. Suena riquísimo el carro. Es uno de esos carros que cuando lo manejas te hace sentir alegre. A mí por lo menos me hace sentir alegre. Porque te da esas sensaciones, esas emociones que los carros eléctricos es imposible que te las den. Los carros eléctricos te dan la sensación de aceleración de 0 a 60 rápido. Sí, te pegan al asiento, pero no te dan esas sensaciones, esas emociones que el sonido y las vibraciones que este carro te da. Para nada. Y adivina qué, este carro en octubre de este año ya no lo van a fabricar más. ¿Sabes qué van a hacer? Le van a quitar el motor a gasolina y le van a poner un motor eléctrico. ¿Qué piensas de eso? No me gusta eso porque solo me gusta el gasolina. Su parte posterior, empezando por arriba, antena minimalista. Bajando un poco, tenemos el parabrisas bastante largo, integrado a la compuerta hacia el área de carga. La luz de freno se integra en el parabrisas y abarca casi todo el ancho de este. Desde este ángulo, las caderas se aprecian mucho mejor. Vemos dos líneas que las definen. La primera, la que se encuentra en la parte exterior, y luego una interna que se integra directamente con el alerón, tipo cola de pato. El sistema de iluminación trae tecnología LED muy bien integrado. Me encanta cómo se ve esta parte del vehículo. En el centro vemos el nombre 718 Cayman GTS totalmente oscurecido. Vemos sensores y bien disimulada una cámara de video aquí abajo. Un poco más abajo encontramos el difusor. Completamente funcional, vemos unas cuantas alas verticales. Lo que más me gusta son sus tubos de escape. Redondos, uno a cada lado. Como ven, no van completamente a las esquinas ni tampoco totalmente al centro. Van a un punto medio. En cuanto a su espacio de carga posterior, para poder acceder a este, tal como lo habíamos visto al frente, tenemos un botón dentro de la cabina y otro aquí en la llave. Aquí atrás encontramos, Atasio, 9.7 pies cúbicos o 270 litros de espacio útil de carga. Bastante generoso. En este caso tenemos un tapete decorado con el perfil del carro que se ve espectacular. Un poco más arriba encontramos la barra torsional, bien ancha. Este diseño me recuerda mucho a Jeep, ¿sabes? Parece la parrilla. Tenemos los faros redondos y 7 líneas verticales en el centro. Y abajo de este cobertor tenemos el motor. Para el 2025 el 718 Cayman ofrece varias alternativas. Las primeras dos opciones utilizan un motor de 4 cilindros boxer. El primero es un 2 litros turbo. Ese puede producir hasta 300 caballos. Luego están las otras dos alternativas, ambas
utilizan un 6 cilindros Boxer, 4 litros, naturalmente aspirado. El que tenemos ahora puede producir 394 caballos. Esos son 261 kilovatios a 7000 revoluciones, 309 libras-pie o 419 newton-metros a 5000 revoluciones. La versión RS puede producir hasta 493 caballos. La transmisión base es una manual de 6 velocidades. La opcional es una automática PDK de 7 velocidades, doble embrague. Este carro trae un tanque de gasolina de 16.9 galones, 64 litros. En cuanto a consumo, esta versión entre 19 y 24 millas por galón. Esos son entre 8.08 y 10.2 kilómetros por litro, o entre 12.38 y 9.8 litros por cada 100 kilómetros, dándonos un rango aproximado de entre 321 y 406 millas. Esos son entre 514 y 650 kilómetros. 0 a 60 en 4.3 segundos, velocidad máxima limitada a 182 millas por hora. Esos son 293 kilómetros por hora. Pesa aproximadamente 3.166 libras. Esos son 1.436 kilos. Así que ya lo sabes, si estás en el mercado por un deportivo, 2 plazas, tracción posterior, transmisión manual, con excelente desempeño y maniobrabilidad, y tienes un poquito más de $100,000 para gastar, este es definitivamente un carro que tienes que considerar. Y suerte consiguiendo uno, porque ya dejan de fabricarlo y seguro el precio va a aumentar con el tiempo. Así que ahí lo tuvieron al Porsche 718 Cayman 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión base, $74.800. Luego está la Style Edition por $81.200. El que tuvimos hoy, GTS 4.0, $101.700. Y finalmente la versión más radical, la GT4 RS, $166.200. Entre sus competidores directos tenemos al Chevrolet Corvette C8, Lotus Emira, el Alpine 110. Y otros que consideraría sería el Toyota GR Supra y al BMW M2. Un agradecimiento muy especial a Mariano por prestarme su carro y también a los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Y no te olvides de dejar un like, un comentario, compartirlo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.